Hay casas que respiran, exhalan el dolor de quienes vivieron dentro, inhalan el silencio de los que pasaron de largo y esperan. Esperan a que alguien se atreva a escuchar sus paredes, a que alguien tenga el valor de abrir la puerta que todos los demás decidieron ignorar. La historia de hoy no es sobre un fantasma, es sobre el horror muy real que se esconde detrás de una ventana rota, detrás de las risas de los niños que un día, simplemente, dejaron de oírse. Esta es la historia de la casa Morales y del altar que encontraron en su corazón podrido. Un altar que no estaba hecho de piedra ni de oro, sino de silencio, de miedo y de una obediencia ciega. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Antes de continuar, te pido algo. Suscríbete, no para engrosar un número, sino para ser testigo, para que estas historias no se las lleve el viento, para que el olvido no gane la batalla. Cada suscripción es una voz que dice, yo sí escucho. Cada campana activada es una promesa de no mirar hacia otro lado. Ahora, acompáñame. Vamos a entrar en esa casa y te advierto, lo que vas a sentir no será agradable, pero es necesario. La música se intensifica ligeramente. La imagen se mueve hacia una puerta desvencijada. El pueblo se llamaba San Clemente. Aunque sus habitantes, con un humor negro forjado por décadas de abandono estatal, lo llamaban el olvido. Un puñado de casas de adobe carcomidas por el sol, una iglesia con el techo hundido y una oficina de servicios sociales que olía a papel viejo y a esperanza perdida. A esa oficina llegó Carmen Mendoza en la primavera de 2019. Tenía 24 años y una fe casi insultante en el sistema. Creía en los protocolos, en los informes. Creía que con la carpeta correcta y el sello adecuado se podía salvar al mundo, o al menos a un niño. El olvido iba a enseñarle una lección terrible. Su primer caso asignado fue el archivo Morales, una carpeta delgada, casi vacía. Eliseo y Silencia Morales. 4 hijos registrados. Luna, de 14. Mateo, de 10. Sol, de 7. Y un bebé, Leo, de 2 años. La última visita de un trabajador social había sido 3 años atrás. El informe era escueto. Familia reservada, hogar limpio, niños tímidos. No presentan señales de alarma. Firmado, sellado, archivado, olvidado. Carmen sintió un escalofrío. 3 años sin contacto. En un lugar como el olvido, 3 años eran una eternidad. Preguntó a su superiora, la directora Solís, una mujer de 50 años, cuyo rostro parecía un mapa de batallas perdidas. «Ah, los Morales», dijo sin levantar la vista de un crucigrama. «Gente rara, muy religiosos a su manera». Nunca dieron problemas. ¿Nadie los ha visto? Swing, insistió Carmen. Solís suspiró, el sonido del cansancio crónico. Mendoza, aquí la gente aparece y desaparece. Se van al norte, se van a la ciudad, no dejan nota. La vida es así. Pero a Carmen algo no le cuadraba. Una familia entera, con un bebé. No se desvanecen así. Empezó a preguntar en el pueblo, en la única tienda de abarrotes, en la cantina polvorienta. Las respuestas eran siempre las mismas. Un encogimiento de hombros, una mirada evasiva. Eran gente de adentro, le dijo un anciano. No se mezclaban. El hombre, Eliseo, decía que el mundo estaba podrido, comentó la dueña de la tienda. Que él iba a mantener a su familia pura. Pura. Esa palabra se le quedó grabada a Carmen. Sonaba a secta, a veneno. Decidió ir a la casa. Estaba en las afueras, al final de un camino de tierra que nadie usaba ya. La camioneta del gobierno se quejaba con cada bache. El sol pegaba con furia.
Y entonces la vio. Era peor de lo que imaginaba. No era una casa. Era un esqueleto. Las ventanas, como cuencas vacías. El techo, parcialmente colapsado. La maleza había devorado el jardín, llegando hasta la puerta principal como una marea verde y hambrienta. No había señales de vida, ni de muerte, solo un silencio aplastante, un silencio que gritaba. Carmen se bajó del coche. El calor era un muro sólido. Caminó hacia la puerta. Estaba cerrada, pero no con llave, hinchada por la humedad y el abandono. Empujó. La madera crujió en protesta y cedió. Lo primero que la golpeó fue el olor. No era el olor a muerto, era algo peor. Era el olor de la vida estancada. Una mezcla de polvo, humedad, comida podrida y algo más. Algo dulzón y enfermizo. El olor de la desesperación. La música se vuelve más oscura, más presente. La cámara entra en la casa. La sala de estar estaba sumida en la penumbra. Muebles cubiertos por sábanas blancas, que ahora eran grises y pesadas de polvo. Parecían fantasmas sentados, esperando un regreso que nunca ocurriría. En el suelo, una capa de polvo tan gruesa que cada paso de Carmen dejaba una huella nítida. Una prueba de que nadie había caminado por allí en mucho, mucho tiempo. Silencio. Solo el latido de su propio corazón en los oídos. Pasó a la cocina. Sobre la mesa, platos con restos de comida fosilizados. Un vaso de leche volcado, ahora una mancha marrón y dura. En el fregadero, una pila de latas de conserva, frijoles, atún, maíz. La despensa estaba llena de ellas. Habían estado preparándose para un asedio, o se habían impuesto uno ellos mismos. En una de las paredes había un calendario. Del año 2017. El mes de mayo estaba arrancado. El último día marcado era el 30 de abril. Un círculo rojo alrededor del número. Después de eso, el tiempo se había detenido. Carmen sintió un nudo en la garganta. El aire era pesado, difícil de respirar. Subió la escalera de madera. Cada peldaño gemía bajo su peso, como si se quejara de la intrusión. Arriba había 3 puertas. La primera daba a un pequeño baño. La bañera tenía una capa de óxido. En el espejo, una fina capa de mugre impedía ver cualquier reflejo. Era como si la casa se negara a devolverle la mirada. La segunda puerta. La habitación de los niños. El corazón de Carmen se encogió. 2 pequeñas camas, una con un colchón raído. La otra, solo el somier metálico. Y en las paredes, dibujos, hechos con crayones, con carbón, con lo que fuera. No eran dibujos felices, eran figuras de palo, hombres y mujeres, sin rostros. Algunos estaban dentro de jaulas, otros tenían líneas rojas que salían de sus cuerpos. Y en una esquina, dibujado más grande, un sol negro. Un sol que no daba luz, sino oscuridad. Debajo, una frase escrita con letra infantil y temblorosa. Papá dice que la luz de afuera quema el alma. Carmen tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Le faltaba el aire. El frío no venía del ambiente. Venía de adentro. Un frío que nacía en el estómago y se extendía por las venas. Quedaba una puerta. La del fondo del pasillo. La puerta del dormitorio principal. Estaba cerrada, pero no del todo. Una pequeña rendija de oscuridad la invitaba a entrar. Carmen tragó saliva. El sabor a metal llenó su boca. El sabor del miedo. Empujó la puerta, y el mundo se detuvo. No era una habitación. Era una capilla del horror. Esto era el altar. En el centro del cuarto no había una cama. Solo un colchón. Desnudo, manchado. Las ventanas estaban tapiadas con tablas de madera.
La única luz era la que se filtraba por las grietas, dibujando rayas de polvo en el aire denso. ¿Y las paredes? Oh, Dios, las paredes estaban cubiertas de fotografías, decenas de fotos familiares. Pero estaban profanadas. En cada foto, los rostros de los padres, Eliseo y Silencia, habían sido tachados con un objeto afilado, borrados, anulados. Los rostros de los niños, en cambio, estaban intactos, pero rodeados por círculos rojos, como objetivos, como ofrendas. Colgando del techo, con hilos de pescar, había pequeños objetos. Un zapato de bebé, un mechón de pelo atado con una cinta, un diente de leche, y muñecos hechos a mano con trapos, paja y trozos de ropa de los niños. No tenían ojos ni boca, solo formas humanas, retorcidas, y en el centro del colchón, cuidadosamente doblado, había un pequeño vestido blanco, impecablemente limpio, como si estuviera esperando a que alguien lo usara para una ceremonia. Carmen retrocedió. Chocó contra la pared del pasillo. Sintió una arcada violenta. Se tapó la boca con la mano, ahogando un sollozo. Esto no era abandono. Esto no era una familia que se había ido al norte. Esto era una tumba, un escenario. El testamento de un horror sistemático, metódico, insano. En una pequeña mesa de noche, junto al colchón, había un cuaderno, un diario escolar, con un unicornio sonriente en la portada, una ironía tan cruel que dolía físicamente. Carmen lo tomó. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo abrió. La primera página tenía una caligrafía limpia, infantil. Mi nombre es Luna. Tengo 14 años. Hoy, papá nos dijo que ya no iremos a la escuela. Dice que los maestros mienten, que la única verdad está en nuestra sangre. Carmen se sentó en el suelo del pasillo, dándole la espalda a esa habitación maldita, y empezó a leer. Empezó a descender al infierno. Pausa dramática. La música sube, luego se desvanece en un zumbido bajo y ominoso. El diario de Luna no era un relato de eventos. Era un mapa de la locura. Una crónica de cómo una familia se convierte en una secta y un hogar en una prisión. Papá nos lee de un libro que solo él tiene. Dice que nuestra familia es un linaje sagrado, que venimos de los primeros hombres, que no podemos mezclarnos, que la sangre de afuera es veneno. Las frases eran cortas, directas, el testimonio de una niña tratando de entender lo incomprensible. Mamá ya no habla mucho. Se pasa el día tejiendo. Teje mantas para tapar las ventanas. Dice que la luz del sol trae pecados. A veces la oigo llorar por la noche, cuando cree que todos dormimos. Eliseo, el patriarca, el profeta de su propia religión demente. El diario lo describía como un hombre carismático, pero con ojos que, a veces, se ponían negros. Un hombre que había convencido a su esposa y a sus hijos de que el mundo exterior era el infierno y que él era su único salvador. Hoy Mateo preguntó por qué no podemos salir a jugar. Papá lo encerró en el armario. Dijo que era para limpiar su deseo. Mateo gritó mucho. Luego se quedó callado. Cuando salió, no volvió a preguntar. La crueldad era metódica, psicológica, diseñada para quebrar el espíritu, para aislar, para controlar. Sol dibujó una flor amarilla. Papá la vio y quemó el dibujo. Dijo que no hay flores en el mundo real, que todo es gris, y que debemos aprender a amar el gris. Y entonces, Carmen llegó a la parte que lo cambió todo. La parte que explicaba el altar. La parte que le heló la sangre en las venas. Anoche, papá me despertó.
Me dijo que era mi turno de recibir la bendición, que para mantenerme pura tenía que compartir mi espíritu solo con él, con la sangre original. Carmen dejó de leer. El cuaderno se le cayó de las manos. La palabra no estaba escrita, pero flotaba en el aire viciado de esa casa. Incesto, no como un acto de violencia impulsiva, sino como un ritual, una doctrina. Me llevó a su cuarto. Mamá estaba allí, de pie en una esquina, mirando a la pared. No me miró. Papá me dijo que no tuviera miedo, que era un honor, que era el secreto que mantenía unida a nuestra familia. Las siguientes páginas estaban llenas de frases inconexas, de dibujos extraños. La caligrafía se volvía errática, desesperada. Ya no soy Luna, soy un secreto. Soy el vestido blanco que espera en la cama. Mateo será el siguiente. Papá dice que los hombres también deben ser purificados. Mamá tachó su cara en las fotos, luego la de papá. Dice que ya no tienen rostro, que son solo guardianes del linaje. Intenté escapar. Salí por la ventana de la cocina. Papá me encontró en el campo. No me pegó. Me sonrió y me dijo: «¿Ves, hija? Afuera no hay nada para ti, solo yo». La última entrada estaba fechada el 30 de abril de 2017, el día marcado en el calendario. La letra era apenas legible. Hoy es la ceremonia de Leo, el bebé. Papá dice que hay que empezar pronto, antes de que el mundo lo contamine. Mamá ha tejido un muñeco nuevo, igual a él. Dice que es para atrapar su alma si intenta huir. No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Y ahí terminaba. Silencio. Páginas en blanco. Carmen se quedó inmóvil por un tiempo que no pudo medir. El horror no era abstracto. Tenía un nombre. Luna, Mateo, Sol, Leo. Tenía el olor de esa casa, el sonido del llanto silencioso de una madre contra la pared, el tacto de un cuaderno con un unicornio en la portada. Recogió el diario. Tomó su teléfono y, con manos que aún temblaban, empezó a fotografiarlo todo. El cuarto, las fotos tachadas, los muñecos, el vestido, los dibujos en la pared. Cada foto era un grito de ayuda que llegaba con años de retraso. Salió de la casa casi corriendo, tropezando, ahogándose con el aire fresco, como si fuera la primera vez que respiraba. Se metió en la camioneta y condujo. No al pueblo, directo a la ciudad, a la comandancia de la policía estatal. Llevaba la prueba, llevaba la voz de Luna en un cuaderno. Ingenua. Todavía creía que eso sería suficiente. La música cambia. Se vuelve más burocrática, repetitiva. Un simple arpegio de piano, monótono y frío. La comandancia era un edificio de hormigón gris que parecía sudar bajo el sol. Adentro, el aire acondicionado zumbaba, indiferente. Carmen pidió hablar con un detective de la unidad de crímenes graves. La hicieron esperar 45 minutos en una silla de plástico naranja. El tiempo se estiraba, pegajoso. Cada minuto que pasaba era un insulto a los niños de la casa Morales. Finalmente, la llamó un oficial con cara de fastidio. El detective Rivas, un hombre corpulento, con el bigote manchado de café. La recibió en una oficina pequeña, atestada de carpetas. El caos burocrático. ¿Qué la trae por aquí, señorita? ¿Mendoza? Zrenia, dijo leyendo su identificación con desgana. Carmen, con la voz entrecortada por la urgencia, le contó todo. La casa, el abandono, los dibujos, el diario. Puso las fotos y el cuaderno de Luna sobre el escritorio. El detective las miró por encima. Pasó las páginas del diario con la punta del dedo, como si temiera contagiarse de algo. Su expresión no cambió. Ni un atisbo de sorpresa, ni de horror, nada.
solo cansancio. Cerró el cuaderno. Se reclinó en su silla, que protestó con un chirrido agudo. «Señorita», comenzó, con un tono paternalista que a Carmen le revolvió el estómago. «Aprecio su celo profesional. Pero lo que usted me trae aquí son conjeturas». «¿Conjeturas?», Zrenia repitió Carmen, incrédula. ¿Leyó el diario? ¿Vio las fotos de esa habitación? Vi fotos de una casa sucia. Vi un diario de una adolescente probablemente perturbada. ¿Sabe cuántas historias así oigo al día? Familias que se van, chicos que se escapan. Es el pan de cada día. Pero los niños. Zrenia susurró Carmen. Había un bebé. La gente se mueve. Se van a Estados Unidos, a otra ciudad. Cambian de nombre. La familia no ha sido reportada como desaparecida por ningún pariente. No hay cuerpos, no hay sangre, no hay delito que perseguir. La lógica era tan perversa, tan retorcida, que Carmen no sabía cómo responder. El sistema no estaba diseñado para conectar los puntos. Estaba diseñado para buscar casillas que marcar. Y aquí no había ninguna. «Por favor», suplicó ella. «Solo vayan a la casa. Mírenla ustedes mismos». El detective Rivas suspiró. Un largo y sonoro suspiro de mártir. «Mire, tenemos 5 homicidios sin resolver esta semana. 2 secuestros. No puedo desviar recursos para investigar una casa abandonada por un mal presentimiento». Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El frío de la casa Morales había vuelto. Pero esta vez nacía de la indiferencia. Del cinismo de un hombre que había visto tanto horror que ya no podía reconocerlo. «Entonces, ¿qué hago?». «Component Placement», preguntó, con la voz rota. El detective tomó una forma de un montón de papeles en su escritorio. Se la deslizó. «Si tanto le preocupa, llene este formulario. Es un reporte de posible situación de riesgo. Se archivará. Si en el futuro aparece alguna prueba concreta, un cuerpo, un testigo, entonces podremos actuar». El formulario. La solución del sistema. Reducir el infierno de Luna a una serie de campos para rellenar a máquina. Carmen sintió una oleada de rabia. Una rabia tan pura y caliente que le hizo dejar de temblar. «¿Y si vuelven?». «Swing», dijo, con la voz firme. «¿Y si ese hombre, Eliseo, decide empezar su linaje sagrado en otro lugar, con otros niños?». El detective se encogió de hombros. El gesto más violento que Carmen había visto en su vida. «Eso, señorita Mendoza, sería una tragedia. Pero hasta que no ocurra, no es de mi competencia». Se levantó. Era la señal de que la conversación había terminado. Carmen recogió sus cosas. El diario se sentía pesado como una lápida en sus manos. Al salir de la oficina, el detective Rivas le dijo una última cosa, sin mirarla, con la vista ya clavada en otra carpeta. «Un consejo, señorita. No se tome las cosas tan a pecho. Este trabajo la va a devorar viva». Carmen no respondió. Caminó por los pasillos grises de la comandancia. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido. El sonido de la maquinaria de la indiferencia. No se dio por vencida. Al día siguiente, fue a la oficina de su jefa, la directora Solís. Le contó todo de nuevo. Le mostró el diario. La directora escuchó pacientemente, con las manos entrelazadas sobre su escritorio. Su rostro mostraba una calculada expresión de preocupación. «Carmen, esto es muy grave», dijo cuando terminó. Carmen sintió una pizca de esperanza. Una esperanza estúpida, ingenua. «Pero», continuó Solís, y esa palabra lo mató todo.
Nuestra jurisdicción es limitada. La familia Morales ya no está activa en nuestro sistema. Técnicamente, ya no son nuestro caso. Pero son víctimas. Zrenia, exclamó Carmen. Son posibles víctimas de un posible crimen que no nos corresponde investigar. La policía ya te ha dicho que no pueden actuar. ¿Qué se supone que hagamos nosotros? ¿Enviar a un trabajador social a perseguir fantasmas por todo el país? La lógica corporativa, la defensa del presupuesto, la aversión al riesgo. Hice mi trabajo, dijo Carmen. Investigué un caso abandonado. Encontré esto. Ahora es su responsabilidad actuar. La directora Solís se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle polvorienta de el olvido. Carmen, eres nueva aquí. Eres joven. Tienes fuego. Eso es bueno. Pero tienes que aprender a elegir tus batallas. Esta no la puedes ganar. Solo te va a destruir. Hizo una pausa. Quiero que cierres el expediente Morales. Márcalo como familia ilocalizable. Es el protocolo estándar. ¿Que lo cierre? Component Placement, la voz de Carmen, era un susurro ahogado. Que lo olvide. Que lo archives, corrigió Solís, con una frialdad quirúrgica. No es lo mismo. Archivar es proteger a la institución. Si esto explota, no podemos aparecer como negligentes por tener un caso abierto durante años sin resolución. ¿Entiendes? Y Carmen entendió. No se trataba de los niños. Nunca se había tratado de los niños. Se trataba de la imagen, de la burocracia, de la supervivencia del propio sistema. El sistema no estaba fallando. El sistema estaba funcionando a la perfección. Su función principal era autoprotegerse. Las tragedias humanas eran solo un molesto efecto secundario. Llene el formato 3C, el de cierre de caso, añadió Solís, volviendo a su escritorio. Y déjeme el diario. Lo guardaremos como anexo confidencial. Anexo confidencial. Una tumba de papel. Carmen se quedó de pie en medio de la oficina. Sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. El mundo se había vuelto silencioso y distante. Podía ver los labios de su jefa moverse, pero no oía las palabras. Solo el eco de la última frase de Luna en su cabeza. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. Pero ella había visto. Y ahora el sistema le pedía, amablemente, que se volviera ciega. Pausa larga. Solo se oye un zumbido electrónico muy bajo y distante. Carmen no cerró el caso. No llenó el formato 3C. Se tomó una licencia por enfermedad. Durante 2 semanas no salió de su pequeño apartamento alquilado. Con las cortinas cerradas, el diario de Luna sobre la mesa de la cocina, lo leía una y otra vez, memorizando las palabras. Sintiendo la desesperación de esa niña como si fuera suya. La casa Morales se convirtió en su obsesión. La indiferencia de la policía, en su combustible. La cobardía de sus superiores, en su mapa. Comprendió que estaba sola. Si quería justicia, o al menos verdad, tendría que buscarla fuera de los canales oficiales. Fuera del sistema. Empezó a investigar por su cuenta. En las noches. En sus días libres. Buscó registros de propiedad. Descubrió que la casa no pertenecía a Eliseo Morales. Pertenecía a una mujer mayor que había muerto hacía una década. Eliseo era probablemente un pariente lejano que simplemente había ocupado la propiedad, un fantasma legal. Buscó en bases de datos nacionales. Eliseo Morales, Silencia Torres. No existían. O al menos, no con esos nombres. Eran identidades falsas, construidas para desaparecer del mundo. ¿Quiénes eran en realidad? ¿De qué huían antes de crear su propia prisión? La pregunta la consumía. Pasaron meses.
El caso Morales se convirtió en una leyenda urbana en la oficina. La obsesión de Carmen. Sus colegas la evitaban. La directora Solís la trataba con una paciencia condescendiente. Ella era una anomalía, un error en la maquinaria, una pieza que se negaba a encajar. La casa, mientras tanto, seguía allí, pudriéndose bajo el sol. Nadie se acercaba. Era un monumento silencioso a la tragedia que todos habían decidido ignorar. Y entonces, un día, todo cambió. Llegó una orden del ayuntamiento. La propiedad, en estado de abandono y considerada un peligro sanitario, iba a ser demolida, para construir un pequeño parque, con columpios y un tobogán. La ironía era tan salvaje, tan grotesca, que Carmen solo pudo reír. Una risa seca, sin alegría. Iban a borrar la escena del crimen, a pavimentar el infierno y ponerle un banco encima. Sabía que era su última oportunidad. La noche antes de la demolición, Carmen volvió a la casa. Esta vez no sentía miedo, solo una tristeza profunda y una rabia fría. Entró. Todo estaba igual. Los fantasmas de sábanas, el calendario detenido en el tiempo, los dibujos del sol negro. Subió al cuarto del altar. El aire era aún más denso, más pesado. Se quedó allí, en silencio, durante mucho tiempo. No buscaba pruebas. Buscaba una despedida, un acto de testimonio. Alguien tenía que recordar. Antes de irse, tomó uno de los pequeños muñecos de trapo que colgaban del techo, el que se parecía a Leo, el bebé. Lo guardó en su bolsillo. No era una prueba, era una promesa. Al día siguiente, las excavadoras llegaron. En unas pocas horas, la casa Morales dejó de existir. El sonido del hormigón rompiéndose, de la madera astillándose. Era el sonido del sistema borrando sus errores. El olvido, finalmente, había ganado. Carmen Mendoza nunca encontró a la familia Morales. Nunca supo si lograron escapar de Eliseo, o si yacen en alguna tumba sin nombre en la inmensidad del desierto. La verdad completa murió con esa casa. Pero algo cambió en Carmen. El fuego idealista se extinguió. Fue reemplazado por algo más duro, más resistente. No dejó su trabajo. Se quedó en el olvido. Aprendió a navegar la burocracia, a llenar los formularios correctos, a hablar el lenguaje del sistema. Pero nunca olvidó. En su escritorio, en la oficina que aún huele a papel viejo, hay un pequeño muñeco de trapo. Sin ojos, sin boca. Sus colegas piensan que es un adorno peculiar, pero es un recordatorio, una advertencia, de que el verdadero horror no siempre grita. A veces, susurra desde un diario escolar. A veces, se esconde en el silencio de una madre que mira a la pared. Y a veces, el monstruo más grande no es el hombre que comete la atrocidad, sino el sistema que le permite hacerlo. El sistema que mira hacia otro lado, que archiva el dolor en carpetas y que luego construye un parque sobre las ruinas para que los niños puedan jugar, sin saber nunca. La historia de la casa Morales no está en ningún registro oficial, pero existe. Existe en estas palabras, existe en la memoria de Carmen. Y ahora, existe en la tuya. No podemos salvar a Luna, pero podemos negarnos a olvidar. Podemos negarnos a aceptar el silencio. Podemos ser los testigos que ellos nunca tuvieron. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima realidad prohibida.